El día de hoy vamos a estudiar el tema de integrales. Les compartí por el grupo la parte teórica de integrales, ¿sí? Aquellos que no lo vieron, bueno, traten de verlo el día de hoy para que tengan una noción de la parte teórica. Integrales tiene que ver con áreas, ¿sí? Es calcular el área bajo la curva. Entonces, a modo de resumen, em, antiguamente se deseaba calcular el área de cualquier figura geométrica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un cuadrado, podemos calcular su área. Sabemos que el área es igual al lado al cuadrado. Es la fórmula, digamos, que se había creado para calcular el área de un cuadrado o de un rectángulo, base por altura, o podría ser también el área de un círculo, pi por radio al cuadrado. Pero, ¿qué pasaba si nosotros tenemos una figura, digamos, no tradicional, ¿sí? Con una estructura un poco extraña, entonces no era posible calcular su área. Y entonces lo que se propuso fue cortar esa figura geométrica en varios rectángulos, ¿sí? Entonces lo que uno hacía era calcular el área de todos esos rectángulos y sumaba los valores y de esa manera calculaba el área de la figura geométrica, ¿sí? Pero aún así, de esa forma existían errores, porque por ahí siempre calculabas un excedente. Por ejemplo, si el área real, o por ejemplo, el área te resultaba 80, el área real posiblemente era 78 o 79, ¿sí? O sea, o 79,4, etcétera. No era tan exacto. Entonces, lo que se propuso es lo siguiente, a la figura cortarlo en infinitos rectángulos. ¿Por qué en infinito? Porque de esa manera vas a reducir el error, ¿sí? Vamos a suponer que calculabas el área de la suma de esos infinitos rectángulos. Entonces, bueno, supongamos, te resultó 100, ¿sí? Entonces, de repente el área real es 99,01. Entonces, está más cerca, ¿sí? Bien, para que me entiendan mejor, tendrían que ver ustedes el video. Bueno, los que ya lo vieron, entienden a qué me refiero. Ahora les estoy mostrando unas fórmulas de integrales. Lo que vamos a ver primero es las integrales por tabla, ¿sí? Entonces, acá les estoy mostrando unas fórmulas. Es algo parecido a la fórmula de derivadas. ¿Qué nos dice la primera fórmula? Nos dice, si nosotros tenemos la integral por el diferencial de x, esto es igual a x más una constante. Este símbolo, que da la sensación de ser un símbolo de la nota musical, ¿sí? Representa el símbolo de la integral. Otra cosa que deben tener presente es lo siguiente. La integral siempre está acompañado de un diferencial. Puedo repetir, por eso es fundamental que ustedes revisen el video que yo les compartí por el grupo, ¿sí? Para que entiendan un poco mejor todo esto. Si no lo vieron, trate de verlo el día de hoy, durante el día. Bien, es un video de 40 minutos. Ahora, ¿qué ocurre si nosotros tenemos una constante? ¿Sí? Queremos calcular la integral de una constante multiplicado por el diferencial de x. Este es igual a la constante por x más c. Este c es otra constante. Más adelante, o mejor dicho, la próxima clase, mañana vamos a ver qué significa esta letra c, por qué siempre se le agrega. Alguno podría decir, bueno, por fórmula. Y sí, bueno, es por fórmula. Siempre es más c. C es una constante. Podría ser un 10, podría ser un 100. Eso nosotros no lo sabemos. Sabemos que es una constante, pero no tenemos la certeza cuál es el valor de esa constante. Por eso siempre se escribe una letra C. O en algunos libros lo encontrás como la letra K. Si ustedes desean, pueden escribir cualquier letra. Una A, una B, una D. Con eso no tengo ningún problema. ¿Sí? Solo que la costumbre que existe en las bibliografías es siempre con una C o con una K. Yo acá utilicé la C porque acá estoy utilizando la letra K para no confundirlos.
Ahora, la fórmula número 3 es, digamos, la fórmula que más se va a repetir o que más se va a utilizar en el tema de integrales. Ustedes se van a dar cuenta que conforme vamos avanzando con el contenido de integrales, en la mayoría de ejercicios vamos a utilizar la fórmula número 3, en la mayoría de ejercicios. ¿Qué nos dice la fórmula número 3? La integral de x a la n multiplicado por el diferencial de x es igual a x elevado a la n más 1. Todo esto dividido por n más 1 y a todo esto le sumas una constante. Todo lo contrario a derivadas. Recordemos, en derivada nosotros siempre bajábamos el exponente y al exponente le restábamos una unidad. Ahora como que es todo lo contrario, no le restas una unidad, ahora le sumas una unidad. Es fácil identificar el tema de integrales por el símbolo. O sea, no te vas a confundir con derivadas, porque acá está el símbolo. Recuerda que para derivadas nosotros utilizábamos el símbolo prima. Y es difícil confundirse el símbolo prima con este otro símbolo, que es la integral. El único requisito que te pide esta fórmula es lo siguiente. Te dice, vos podés utilizar la fórmula número 3 de integrales por tabla, pero una aclaración, el exponente tiene que ser distinto a -1. Eso sí. Si el exponente es igual a -1, vos no podés utilizar la fórmula número 3. ¿Y eso por qué? Porque fíjate que si el exponente es -1, arriba no hay problema, porque vos tenés -1 más 1, 0. Te va a quedar x a la 0. Pero fíjate en el denominador. Te va a resultar 0 y no existe un número dividido por 0. Por esa razón. ¿Sí? Bien. Ahora les voy a mostrar las otras fórmulas de integrales. Se le puede llamar integrales por tablas o simplemente integrales, fórmula de integrales, ¿sí? Porque no hay más fórmulas. Lo único que voy a hacer es, digamos, siempre voy a utilizar estas fórmulas, ¿sí? Siempre. No es como en derivadas que nosotros tenemos derivadas por tabla, derivadas por regla de la cadena, derivada por regla de la suma, de la resta, del producto, del cociente. Acá nosotros lo que vamos a tener es un método de integración. Por ejemplo, estamos viendo los métodos, perdón, estamos viendo integrales inmediatas. Es lo primero que vamos a ver. ¿Y qué es una integral inmediata? Es porque nosotros tenemos, digamos, o mejor dicho, vamos a utilizar de forma directa las fórmulas integrales. Ya lo vamos a ver en los ejemplos, ¿sí? Bien, acá tenemos otras fórmulas. ¿Qué nos dice esta fórmula número 4? La integral del diferencial de x dividido por x es igual al logaritmo natural de módulo de x más una constante. La fórmula número 4 como que reemplaza temporalmente a la fórmula número 3 cuando el exponente de x es -1. Ahora ustedes se preguntarán, pero Isaías, acá la x está elevada a la 1. Sí, pero ¿qué ocurre si esta x lo ubicas en el numerador? El exponente te va a cambiar de signo y acá te va a quedar un x a la -1 por diferencial de x. Es por esa razón que cuando el exponente de x de la fórmula número 3, ¿sí? Cuando este exponente es -1, no puedes utilizar la fórmula número 3, utilizas directamente la fórmula número 4. Ahora vamos a la fórmula número 5. Es lo mismo de derivadas. La integral de e elevado a la x por el diferencial de x es igual a e a la x más una constante. No te puedes olvidar de la constante, ¿sí? La fórmula número 6 es análoga, integral de a a la x por el diferencial de x, esto es igual a la x sobre el logaritmo natural de a más una constante. Ahora observemos la fórmula número 7 y la fórmula número 8. Acá sí hay un pequeño cambio porque recuerden que la derivada de seno es coseno. Ahora, mira la fórmula número 7. La integral del seno de x por el diferencial de x es igual a menos coseno de x más una constante. ¿Y cuánto vale la integral de coseno de x por el diferencial de x? Seno de x más una constante. Bien, entonces vamos a ver la utilización de estas fórmulas. Vamos con unos ejercicios para entender mucho mejor toda esta parte, ¿sí? Hoy solamente vamos a ver cosas básicas, como para, digamos, para que ustedes tengan un pantallazo de lo que vamos a ver el día de mañana, ¿sí? El día de mañana vamos a aprender ver los métodos de integración, por ejemplo, el método de sustitución, el método de integrales por partes. Y si no da tiempo, vemos aplicaciones económicas.
¿sí? Y otra cosa más, este es el último tema que nos falta ver, integrales, y luego vemos polinomio de Taylor. ¿Pero qué es un polinomio de Taylor? Es utilizar derivadas nada más, no hay ninguna novedad, ¿sí? Así que para esta segunda parte de la materia, ustedes traten de aprender desde ahora lo que son integrales por partes. O sea, vos no podés decir, bueno, este tema no me gusta, no lo estudio, no, porque en el segundo parcial les va a venir preguntas de L'Hopital o derivadas, que es lo que vimos en la clase anterior, ¿no? Las aplicaciones económicas o intervalos donde crece, decrece y son derivadas. Y la otra parte son integrales. Es decir, como ustedes tienen los parciales 20 preguntas, probablemente, sí, probablemente puede ocurrir que 10 preguntas sean de integrales. Y como les mencioné al inicio de esta segunda parte de la materia, ustedes tienen que salir aprendiendo el tema de derivadas e integrales. Esos son los dos temas primordiales de esta materia, ¿sí? Y bueno, en funciones siempre ustedes tienen una noción, al menos del secundario, pero derivadas integrales es lo que ustedes tienen que dominar mejor. Y más que todo para los que están estudiando economía y actuario, sí o sí. Si ustedes, bueno, no van a probar porque obviamente voy a tratar de que en el examen vengan muchas preguntas de integrales y obviamente va a estar derivadas, o les puedo poner preguntas de polinomio de Taylor, y polinomio de Taylor lo único que hace es utilizar derivadas. Así que tienen que estudiar muy bien esos temas, chicos, ¿sí? Lo digo porque en el primer parcial algunos no respondieron derivadas, respondieron funciones muy bien, pero en derivadas por ahí como que no, le faltó. Así que si alguno de los presentes por ahí no respondió ejercicios de derivadas en el primer parcial, es un tema muy importante, ¿sí? Y si está estudiando economía actuario, mucho peor. Tiene que estudiar aún más. Bien, ahora sí comenzamos con los ejercicios. Vamos con unos ejemplos. Ejemplo número 1. Vamos a calcular la integral de 7 multiplicado por el diferencial de x. Bien, te pido calcular esta integral. La integral de 7 multiplicado por el diferencial de x. La integral siempre tiene que ir acompañado por un diferencial. Siempre. ¿Sí? Siempre tiene que estar acompañados. A veces, cuando ustedes están empezando con este tema, se olvidan del diferencial. No se olviden del diferencial. Eso lo notaba, digamos, cuando las clases eran presenciales. Eso no ocurre. Si, por ejemplo, yo te doy un ejercicio de esta forma, integral 7, eso no existe. Lo más probable es que exista un error de tipeo, ¿sí? Es decir, me olvidé de escribir el diferencial de x. Siempre la integral con el diferencial van juntos, siempre. Si no están juntos, no tiene sentido ese ejercicio. Bien, entonces, vamos a utilizar la fórmula de integrales. Observamos que no es la fórmula número 1. Esto se parece a la fórmula número 2, ¿sí? Porque la fórmula número 2 nos dice la integral de una constante multiplicado por el diferencial de x es la constante por x más una constante. Entonces vamos a utilizar la fórmula número 2. Esto es 7x. O podríamos hacer lo siguiente. Mejor voy a hacer esto, ¿sí? Acá como que, digamos, saltamos un paso. Cuando nosotros tenemos una constante, siempre lo podemos ubicar afuera. Entonces voy a escribir el 7 fuera de la integral. Este es el paso que no se puede visualizar acá. Ahora, ¿por qué la constante se puede ubicar afuera de la integral? Porque la integral no afecta a las constantes. La integral lo que afecta son todas las expresiones que tienen x. Es por eso que este diferencial no puede salir de la integral, porque este diferencial tiene x.
¿sí? Entonces, esto es algo que deben ir grabándose, igual se les va a quedar porque a partir de ahora hasta el último día de clases de este cuatrimestre, van a ver que cada vez que tengo una constante lo voy a ubicar afuera, ¿sí? Entonces, ahora sí, puedes decir lo siguiente. Escribo el 7. Es decir, la fórmula número 2 utiliza la uno. Mira, me quedó integral diferencial de x. ¿Cuánto vale la integral diferencial de x? X más una constante. Entonces, escribes paréntesis, x más una constante. Ahora, el 7 digamos, lo pasas a multiplicar, o dicho de otra forma, utilizas la propiedad distributiva. Esto es 7 por x más 7 por c, c. Acá viene un debate, ¿sí? Me voy a detener acá un segundo. Sé que ustedes te estarán pensando que acá tengo un error para aquellos que probablemente integral sea totalmente nuevo, porque si yo tengo 7 por c, la respuesta debería ser 7 por c. Eso es cierto, pero ocurre que c no es una variable, c es una constante. Es decir, el valor ya está determinado, pero el problema es que yo no lo conozco. Entonces, 7 por c siempre va a ser c. A modo de conclusión, cualquier número multiplicado por esta c que ustedes ven acá en la fórmula, siempre va a ser igual a c. Siempre. ¿Por qué? Porque esta es una constante que yo no conozco. A ver, suponete que c valga 10, ¿sí? Entonces, 7 por 10, 70. ¿Qué ocurre con el resultado? Sigue siendo una constante. O puedes inventar otro valor. Si c vale 1, 7 por 1 es 7 y sigue siendo una constante. Dicho de otra manera, esto es 7x más un número. O sea, da igual si yo escribo acá 7c o c, pero en ninguna bibliografía vas a poder visualizar que te aparezca acá 7c. No, ¿sí? En ninguna bibliografía, ninguna página web. Si vos observas que alguna página web escribe acá 7c, bueno, salí de esa página. Es alguien que no tiene conocimiento de integrales, ¿sí? Y tenemos resuelto el ejercicio. 7x más c. Vamos con otro ejemplo. Ahora vamos a calcular la integral de x al cuadrado multiplicado por el diferencial de x. Vamos a ver qué fórmula podemos utilizar y observamos que podemos utilizar la fórmula número 3 porque el n es un número distinto a -1. En este caso es 2. Entonces puedes utilizar la fórmula número 3 porque con las otras fórmulas nada que ver. Mira. Entonces vamos a utilizar la fórmula número 3. Esto es igual x elevado a la 2 más 1. Todo esto dividido por 2 más 1. Y a todo esto le sumas una constante. Es lo que nos dice la fórmula. 2 más 1 es 3. Dividido por 3 más una constante. Siempre el número que te da arriba va a ser igual al de abajo, obviamente. Ahora vamos a mejorar la expresión, ¿sí? Este 3 lo ubicas afuera. Como está en el denominador, sale como un tercio. Si este 3 estuviera acá arriba, bueno, queda normal 3 en el numerador, pero como está en el denominador, siempre arriba es un 1, ¿sí? Por x al cubo más c. Las dos son respuestas. Cualquiera de estas dos te tiene que aparecer en las alternativas. Y tenemos resuelto el ejercicio. Cuando termina el ejercicio, lo mismo que ocurre en derivadas. Cuando desaparece el símbolo de la integral, es porque ya tenés, digamos, calculado ese ejercicio. ¿Sí? Ahora observamos que rápidamente desaparece el símbolo integral. Por ejemplo, esta expresión es la respuesta.
pero a dejarlo así como que no es tan, digamos, adecuado. Tenés que seguir resolviendo un poco más, pero realmente desapareció el símbolo integral. Entonces, bueno, sabes que este es el resultado. ¿Por qué se le llama integrales por tabla o por qué se le puede llamar integrales por tablas? Porque cuando utilizas estas fórmulas, observa el segundo miembro, desaparece el símbolo integral y ese es el objetivo. Lo mismo que ocurre en derivadas. ¿Cuál es el objetivo de derivadas? Que desaparezca el símbolo prima. Entonces, en integrales lo que tiene que desaparecer es el símbolo de la integral. Vamos con otro ejemplo. Ejemplo número 3. Ahora vamos a calcular la integral de x a la menos 7 por el diferencial de x. Puedes utilizar también la fórmula número 3. ¿Qué nos dice la fórmula número 3? Bueno, nos dice sumas una unidad al exponente y lo mismo haces en el denominador. Como el exponente es distinto a menos 1, entonces puedes utilizar esta fórmula. X elevado a la menos 7 más 1. Todo esto dividido sobre menos 7 más 1. Más una constante. Este es igual x menos 7 más 1 vale menos 6 sobre menos 6 más una constante. Entonces el menos 6 como está en el denominador también lo puedes ubicar como coeficiente y sale como menos un sexto por x a la menos 6 más una constante. Y tenemos resuelto el ejercicio. Vamos con otro ejemplo. Traten de no quedarse con las dudas. Recuerden que esto es lo mismo que derivadas. Cada vez la clase que continúa se va a necesitar de la clase anterior. Ahora vamos a calcular la integral de 3 por x al cuadrado menos 2x más 7 por el diferencial de x. Me parece que en la guía les aparecen algunos ejercicios expresados de esta forma, pero quiero mencionar lo siguiente. Cuando ustedes noten esta expresión, siempre traten de imaginar que todo esto está encerrado entre un paréntesis. El consejo que yo le doy es el siguiente, encerrar todo esto en un paréntesis. Listo. Porque todo esto es la función. En este caso es una función cuadrática. ¿Y por qué me conviene cerrarlo entre paréntesis? Para tener una mejor visualización, ¿sí? Ahora, si ustedes observan este ejercicio, nada que ver con la fórmula número 1, 2 y 3, nada que ver. Porque acá nosotros tenemos un monomio. Acá nosotros no tenemos un monomio. Acá ¿qué tenemos? Un trinomio. Recuerden que monomio es un solo término. Binomio son dos términos. Y trinomio son tres términos. 1, 2, 3. Si damos vuelta a la hoja, observamos que nada que ver con las otras fórmulas. Entonces, ¿cómo resolves este ejercicio? Vamos a utilizar las propiedades de linealidad. No lo voy a escribir porque como que ese término, bueno, ese término no es tan familiar y me ha ocurrido que nunca se lo aprenden con ese nombre, ¿sí? Entonces vamos a utilizar un término que no es el adecuado, ¿sí?
ya eso lo voy aclarando, porque si no, más adelante te van a decir, bueno, y si ya nos enseñó esto, lo otro, y más adelante algún docente te va a decir, bueno, eso son propiedades de linealidad, ¿sí? Pero solo voy a mencionar como propiedad distributiva, ¿sí? Siempre voy a decir, bueno, vamos a utilizar por distributiva y distributiva porque si menciono distributiva es mucho más fácil para ustedes recordar, pero la palabra adecuada es las propiedades de linealidad, ¿sí? Quiero resaltar eso. Bueno, sé que por ahí alguno se olvidará, pero bueno, en fin, ya lo estoy aclarando. Entonces, nosotros vamos a aplicar la distributiva. Bien, entonces, distributiva. Esta integral lo vas a multiplicar a cada término. Entonces nos va a quedar integral 3x al cuadrado. Y lo mismo haces con el diferencial. Como que la integral y el diferencial participan al mismo momento, ¿sí? Entonces te queda esta expresión. Ahora, aplicar distributiva con el segundo término. Menos integral 2 por x por el diferencial de x. Ahora con el tercer término. Más integral de 7 por el diferencial de x. Observemos el primer término. Tenemos una constante. Lo ubicas afuera. 3 integral de x al cuadrado por el diferencial de x. Lo mismo haces con este 2, porque son constantes. Y lo mismo con el 7. Ahora, observa que acá puedes utilizar la fórmula número 3. Acá también. Y acá utilizar la fórmula número 1. ¿Se dan cuenta? Una vez que yo aplico la distributiva, me van a quedar integrales por tabla. Obviamente tengo que ubicar la constante afuera, ¿sí? De eso no te puedes olvidar. Entonces, vamos a utilizar la fórmula número 3 de integrales. El exponente le sumas una unidad a la 3 dividido por 3. Menos 2. Ahora al exponente le sumas una unidad. Nos va a quedar la 2 dividido por 2. Más 7. El integral diferencial de x es x. Más una constante. Acá voy a hacer otra aclaración. Bien. Si bien es cierto, nosotros tenemos tres integrales. Entonces, alguno de ustedes estará pensando lo siguiente. Deberían ver o existir 3c. Porque acá, de esta fórmula, perdón, de esta integral debe aparecer un más c. De esta otra integral debe aparecer otro más c. Y de esta otra integral debe aparecer otro más c. Y solamente observamos un c. Lo mismo que les expliqué anteriormente. ¿Sí? Sabemos que esto nos va a dar una constante y una constante. Si sumas tres constantes, ¿qué te va a dar como resultado final? Otra constante, ¿sí? O sea, es lo mismo. No existe ninguna bibliografía que te escriba 3C, no tiene sentido, ¿sí? Si vos tenés 3C, 4C o 5C, etcétera, siempre escribís un solo C que engloba todo eso. Siempre es así. Bien, espero unos momentos que termine de copiar y continuamos. Bien, ahora nosotros vamos a mejorar un poco la expresión porque observa que lo puedes simplificar este 3 con este 3, este 2 con este 2. Y nos queda lo siguiente. X al cubo menos x al cuadrado más 7x más una constante. Bien, otra observación más. Recordemos un poco el tema de derivadas. Si nosotros en derivadas tuvimos un polinomio de grado 3, al momento de derivar obteníamos un polinomio de grado 2. Y así sucesivamente.
Mira que en integrales es todo lo contrario. Nosotros tenemos un polinomio de grado 2 que nos da como resultado un polinomio de grado 3. O sea, como que siempre va a subir una unidad. Es todo lo contrario a derivadas. Después le vamos a encontrar un poco de sentido por qué ocurre esto. ¿Sí? Eso lo voy a explicar más adelante. Vamos con más ejemplos. Ejemplo número 5. ¿Qué ocurre si nosotros tenemos que calcular la integral de 10 por la raíz cúbica de x al cuadrado? Todo esto por el diferencial de x. Pensemos un poco. Algo que les debe aparecer en mente es el 10 ubicarlo afuera, porque el 10 es una constante. Si pensaron eso, vamos bien. Ahora, ustedes van a tratar de buscar alguna fórmula que se parezca en las integrales por tabla. Nos damos cuenta que nada que ver con la fórmula número 1, no tiene nada que ver con la fórmula número 2, con la 3, no, con la 4, la 5, bueno, peor, 5, 6, 7, 8, nada que ver. Pero si ustedes recuerdan un poco de las propiedades de potencia o de radicación, estarán pensando que probablemente se parezca a la fórmula número 3, y eso es cierto. Lo que tenés que hacer es cambiar la expresión o recordar algunas propiedades. Por ejemplo, esto lo podés escribir como potencia. Es lo mismo. Es decir, estoy utilizando la siguiente fórmula. Si nosotros tenemos una raíz con índice m y el a está elevado a la n, este es igual. Por propiedad a elevado a la n sobre m. Si vos tenés esto, lo podés cambiar por esto. Y si tenés esto, lo podés cambiar por este otro. ¿Y cuál te conviene? Depende del ejercicio. Si estamos integrales, nos conviene tener expresado de esta manera. Y así puedo utilizar la fórmula número 3. Ahora sí utilizar la fórmula número 3, porque la 3 nos dice que tenés que tener un polinomio, es decir, un monomio, y donde n tiene que ser distinto a menos 1. ¿Cuánto vale n en este caso? 2/3. Cumple con la condición, entonces sí lo puedes utilizar. Esto es 10 por x, 2/3 más 1 nos resulta 5/3, dividido por 5/3, más una constante. Ahora, acá tengan mucho cuidado. Este 5/3 lo tengo que ubicar afuera, pero como está en el denominador, ojo con lo siguiente, acá en el denominador tengo una fracción. Entonces, cuando lo querés ubicar afuera, esta fracción lo tienes que invertir, ¿sí? Tienes que invertir la fracción. Esto es 5/3, entonces sale como 3/5. ¿Por qué se invierte? Porque es una fracción. Si fuera un número entero, a ver, suponete que fuera 5, sale afuera como 1/5, ¿sí? Entonces, todo esto lo multiplicas por 5/3, más una constante. Ahora simplificas este 5 con el 10, o mejor si sacas quinta, bueno, acá te queda 2. 2 por 3, 6. Igual, si tienen dificultad, ingresan a la calculadora. 10 por 3 quinto te va a dar 6. No hay por qué complicarse con esto. Y nos quedó 6 por x elevado a la 5/3 más una constante. Nos queda un minuto, así que voy a esperar hasta que se corte para que termine de copiar y les envío un nuevo enlace de Zoom.